Saludo a mis hermanos, amigos que se encuentran del otro lado en esta tarde, que el Señor le bendiga grandemente. Y una vez más estamos aquí para compartir palabra del Señor, aquello que el Señor va poniendo en nuestros corazones en estos días, donde lamentablemente las iglesias todavía se encuentran cerradas, no sabemos por cuánto tiempo, pero qué bueno es el Señor porque todavía nos da esta oportunidad, nos da esta salida para poder compartir su palabra, para poder meditar en ella con todos ustedes que se encuentran del otro lado. Y en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que quería leerles, que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y de los Corintios, y les primeramente en el capítulo número 1, en el versículo número 1, el apóstol saluda a la iglesia, pero yo quería ir directamente sobre el versículo número 3, donde Pablo comienza hablándoles y hablando del Señor Jesucristo, lo bueno y lo bendito que es nuestro Señor amado. Y vamos a dar lectura. Los invito a que busquen, que compartan conmigo en sus Biblias, Segunda de Corintios capítulo número 1, versículo número 3, donde dice su palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y yo meditaba en esta palabra y veía lo bueno que es el Señor, lo bueno que es Dios, porque como decíamos, más allá de que todavía no podemos congregarnos, no podemos estar cara a cara como lo estábamos haciendo hace un mes más o menos atrás, un poquito más, pero qué bueno es el Señor porque nos da esta oportunidad de poder seguir compartiendo la palabra entre nosotros, de poder seguir en nuestros hogares orando el uno por el otro, el poder pedir por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están pasando por tribulaciones, por problemas, por situaciones de encierro en este tiempo, ¿no es cierto?, donde estamos todos en mi caso no porque me toca ir a trabajar, pero en el caso de mi familia, de muchos hermanos que se encuentran en sus hogares y donde viene esta angustia, donde viene este dolor a estos corazones, ¿no es cierto?, donde se encuentran por ahí no sabiendo qué hacer, porque al comienzo parece llevadero, pero después al correr el tiempo, a medida que van pasando los días, como que se va tornando más pesado, parece. Entonces uno ya comienza como a preocuparse, muchos comienzan a molestarse, ya no sabiendo qué hacer, no pudiendo salir de sus hogares también, o si salimos, salir con todas las precauciones que debemos de tener para cuidar nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino las que están alrededor nuestro. Entonces debemos de tomar las precauciones necesarias cada vez que salgamos a la calle. Entonces yo meditaba en esta palabra y veía, ¿no es cierto?, que el Señor nos consuela mediante su palabra. Qué bueno que es el Señor, porque el Señor nos fortalece también en estos tiempos donde mucha gente, no solo vemos lo que nos sucede a nosotros, sino donde mucha gente está pasando por momentos de angustia, por momentos de incertidumbre, de desesperación, de miedo. Incluso uno se pone a hablar con mucha gente y como que ya le tiene miedo a la muerte en sí, porque vemos que este virus ataca mortalmente a la gente más adulta, a la gente ya entrada en edad, entonces ya se torna mortal si no se puede combatir a tiempo. Entonces mucha gente también empieza a preocuparse, hay muchos que se terminan obsesionando con esto. Conozco gente donde está obsesionada, donde ni siquiera quieren que uno le pase ni siquiera a 1 metro, que es lo que dicen, a 1,5 metros, como que de lejos, no, hasta ahí nomás. Entonces vemos que el temor está entrando en la gente, en la gente que está en el mundo, pero ¿saben qué es lo que yo quería también? Ver también que este miedo, este temor, también está afectando al pueblo de Dios. Hay muchos creyentes que también están pasando por esta situación, y es doloroso el verlo en hermanos, porque lo vemos en gente que a lo mejor todavía no conoce a Dios, que no conoce lo que es el Señor, lo que el Señor hace en nuestras vidas, lo que el Señor fortalece, es aquel que pone su mano sobre nosotros, que nos da esa salida, esa fortaleza, esa confianza en Él.
pero lo vemos también en creyentes, en hermanos, donde vemos, y yo lo veía y es doloroso sentir esto, porque vemos cómo se va perdiendo esa confianza, van perdiendo esa confianza en el Señor, en Dios, y comienzan las dudas. El enemigo empieza a sembrar esa duda en los corazones y empiezan a preguntarse ¿por qué Dios permitís esto? ¿Por qué Dios lo otro? Siendo que sabemos que todo esto fue permitido por el Señor. No sabemos con qué propósito. Uno puede ver que se han restaurado muchas cosas. Se han restaurado, como hablábamos con un hermano, compañero del trabajo, donde se restauró la iglesia en el hogar, ¿no es cierto? El poder compartir la palabra con la familia, el poder orar en familia, el templo como que se recuperó en los hogares esto. Pero no sabemos cuál es el propósito del Señor. Mientras tanto, mientras transcurra este tiempo que nos toca pasar en nuestros hogares, debemos de seguir buscando del Señor, debemos de seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguir buscando su rostro en familia, como estamos, con aquellos que estemos en el hogar, de poder seguir alabando su nombre y buscando en su palabra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que desechar todo esto, lo que quiera venir a nuestros corazones, a turbar nuestras mentes, nuestros corazones, porque nuestra confianza, como decíamos hace un momento, y esperanza está puesta en Él, solamente en Él, y no hay otro. Entonces nosotros confiamos en que en algún momento esto se va a terminar. Nosotros confiamos de que sabemos que el Señor es aquel que obra en todo esto, pero que el Señor también le va a dar la sabiduría a los médicos, a aquellos que están en la medicina, que están con los infectólogos, que están ocupándose de toda esta pandemia. Sabemos que en algún momento, si el Señor así lo permite, saldrá la vacuna también. Pero mientras tanto nuestra confianza está puesta en Dios, solamente en Él. Y ¿sabe qué es lo peor? Que si nuestra confianza empieza a decaer, nosotros empezamos a descuidar, ¿no es cierto? Empezamos a preocuparnos, a alimentarnos con todo esto que están en los noticieros, y que mucha gente se pasa mucho tiempo delante de la televisión alimentándose con todas las noticias. ¿Y sabe cómo vamos a terminar nosotros? Vamos a terminar como esta gente que decíamos al principio, esta gente que a lo mejor todavía no conoce a Dios, que no conoce a Dios mucha gente también, perdón. Vamos a terminar como ellos, desesperados. Vamos a terminar entrando en pánico, en desesperación, en angustia, en dolor y con miedo a la muerte, como pasa con estas personas. Entonces, no es bueno que nosotros estemos así, porque el Señor nos pide que confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza solamente en Él. Y lo triste de todo esto que vemos en las noticias, la cantidad de gente que se está muriendo en el mundo a causa de este COVID-19, y cuántas de esas vidas se van sin conocer a Dios. Y qué triste, ¿no es cierto?, todo esto, porque uno piensa en estas almas que se pierden y que no hayan alcanzado a conocer al Señor, o aquel por ahí que le predicaron la palabra y no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y se van sin conocer a Dios y su alma se termina perdiendo. Entonces está en nosotros el poder ayudar a todas estas almas, pero debemos de pensar de que con esto no quiero decir, ¿no es cierto?, de que más allá de que nuestra confianza está puesta en el Señor, de que nosotros confiamos en Él, de que Él nos guarda, de que Él está siempre con nosotros, con esto no quiero decir que a los creyentes no nos va a tocar pasar por circunstancias, sino que el Señor está con nosotros para ayudarnos. Está ahí para poner su mano sobre nosotros, para darnos esa confianza, ese aliento que necesitan nuestras vidas, nuestros corazones. Está para consolarnos, como leíamos en su palabra al comienzo en 2 de Corintios. Él está para consolarnos, para fortalecernos con su mano de amor y de misericordia, porque ella está sobre nosotros. Entonces, si nosotros confiamos en Él, si nosotros creemos en su palabra, debemos estar firmes en su palabra, debemos mantenernos siempre aferrados a su palabra, porque así lo dice, que Él está.
Y en el libro de los Salmos, en el capítulo número 46, en el libro de los Salmos, capítulo número 46, encontramos la palabra del Señor que dice que nos va a fortalecer y de que nos va a ayudar en todas las cosas. En el libro de Salmos, capítulo número 46, en el versículo número 1 y versículo número 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces podemos ver de que el salmista es bien claro en lo que pone aquí. El salmista dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice, Él es nuestro refugio, es aquel que nos da la fuerza para poder continuar. Entonces podemos entender de que cuando vengan los problemas, de cuando vengan estas situaciones a nuestras vidas, póngale esto que está sucediendo ahora en el mundo, pero no solo esto, sino las aflicciones a nuestro corazón, las angustias, aquellos problemas que pueden suceder en nuestro caminar, en nuestro transitar, el Señor está con nosotros para fortalecernos en todo momento, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice su palabra. Entonces no debemos de flaquear, nuestra confianza debe estar en el Señor, debemos estar firmes para lo que nos toque pasar, sea lo más ligero, sea lo más grande. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y nosotros debemos dejar nuestras cargas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda llevar nuestras cargas, para que nuestra carga sea más liviana. Él se va a llevar nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Muchas veces uno entra, se van formando, entramos como con angustia en nuestro corazón, con dolor por situaciones. Entonces nuestra confianza está puesta en el Señor. Debemos de creer en su palabra. Debemos de creer lo que dice aquí. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En Él debemos ir a su presencia. Él es nuestro amparo. Dice que Él es el que nos guarda, el que nos cuida en todo momento. Entonces Él es el Señor va a estar ahí para fortalecernos y para consolarnos. Y como leíamos en el versículo número 4 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, decía: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, nosotros confiando en nuestro Señor Jesucristo, confiando en Dios, tenemos la certeza y la seguridad de que Él está con nosotros. Entonces tenemos que llevar este consuelo, así como dice su palabra, este consuelo que el Señor nos da a nosotros, que el Espíritu Santo nos consuela a nosotros, debemos de llevarlos a otros. Debemos de transmitir este consuelo a aquellos que están pasando por malos momentos, que están pasando por angustia, por desesperación, por temor a la muerte, como comentábamos al comienzo. Entonces debemos de no perder el tiempo, de poder presentar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a estas personas que están pasando por estas situaciones, para que ellos también puedan tener ese consuelo para sus corazones. Entonces, poder presentarles a nuestro Señor, aquel que fortalece nuestras vidas, también lo va a hacer en sus vidas, en ellos. Hablarles de lo maravilloso y lo misericordioso que es nuestro Señor amado. Y cuanto más en estos tiempos, donde Él quiere que aquel que no le conoce se pueda acercar a su presencia. Porque son momentos donde mucha gente está preguntándose por Dios. He conocido personas, conozco personas de las cuales yo nunca había ni siquiera escuchado salir una palabra de su boca nombrando a Dios. He visto personas donde están rogándole a Dios, están pidiéndole a Dios por esta pandemia que está pasando el mundo. Entonces son momentos donde debemos de aprovechar este momento para transmitir la palabra de salvación, transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dejó escrito en sus mandatos, que llevemos la palabra discípulos a las naciones.
Entonces debemos de aprovechar este tiempo, donde aquellos que tenemos la oportunidad de poder salir, como en mi caso que estoy saliendo a trabajar, de poder presentar a nuestro Señor Jesucristo a compañeros de trabajo, a familiares, a amigos, a aquellos que pueda alcanzar, pueda transmitir esta palabra, y que esa palabra, este consuelo que yo recibo en mi vida, el Espíritu Santo consuela mi vida, también los pueda consolar a ellos. Entonces son tiempos donde el Señor quiere que le conozcan, donde el Señor quiere que se puedan acercar a su presencia para que le puedan conocer. Y dice en el libro de los Salmos, en el capítulo número 34, en el versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces podemos ver que el Señor nos está invitando a aquellos que no han conocido todavía a nuestro Salvador, que prueben de Él, que prueben, que lo inviten a su corazón, que Él pueda obrar en sus corazones, que pueda obrar en sus vidas, para que puedan saborear que el Señor puede hacer maravillas en sus vidas, puede sacarlos de la desesperación, puede sacarlos de la angustia, puede consolar esos corazones afligidos que están pasando por estos momentos. Entonces el Señor está haciendo una invitación en este tiempo de que aquellos de que todavía no le han conocido puedan acercarse a su presencia. Entonces, más o menos para ir finalizando un poquito, debemos de fortalecernos nosotros primeramente. Entonces debemos desechar todo aquello de que pueda querer venir a nuestras mentes, a nuestros corazones, toda esta situación por la cual está pasando el mundo, desecharlo. Debemos de fortalecernos en la palabra de nuestro Señor, debemos de buscar su rostro cada día, y no dejemos que el miedo venga a nuestros corazones, amados hermanos. No dejemos de que esto pueda venir a nuestros corazones. Debemos de buscar la guía de nuestro Señor amado, clamar, como decíamos, al Señor. Si puede llegar a venir algo a su vida, a su corazón, clame, deseche todo aquello que el enemigo quiera venir a poner en su mente, en su corazón. Entonces, y que podamos nosotros, con este consuelo que nosotros recibimos, con esa caricia del corazón que nos da el Señor, que podamos llevar esto a aquellos que están pasando por estos problemas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a todo aquel que esté desanimado en este tiempo, que esté pasando por esto, y que Dios pueda entrar a sus vidas y que puedan probar y puedan ver que Dios es bueno y que el Señor les ama. Así que esto es más o menos lo que yo quería compartir con todos ustedes en esta tarde, para que pueda ser de consuelo a sus corazones, a sus vidas, de que si estaban buscando en este tiempo esa salida a sus problemas, a sus aflicciones, aférrense a la palabra de nuestro Señor amado, aférrense y crean en su palabra, porque el Señor es aquel, como decíamos, que consuela nuestros corazones. El Señor es aquel, dice, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, para que nosotros, cuando recibamos ese consuelo, podamos transmitirlo a otros. Así que esto es lo que yo quería dejarles en esta tarde, que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas y puedan transmitirlos a otros. Entonces, llevemos esta palabra a aquellos que están pasando necesidad en este tiempo tan difícil que está transcurriendo no solo nuestro país, sino el mundo. Que el Señor le bendiga grandemente.